Lo mejor de las historias es poder compartirlas. Eso decimos como la frase que ha llenado esta semana en nuestro primer Festival de Historias acá en la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y si hay alguien que tiene historias, es Rodrigo Bustos. Rodrigo, mire, vamos a hablar aquí de las historias profesionales, las historias del carrete comunicacional. Sí. ¿Por qué? Y voy a dar una intro para aquellos que se conectan a través de YouTube y que nos ven en la plataforma en que se transmite nuestro Festival de Historias. Lo digo así porque también tenemos público presente, estudiantes de nuestra escuela que ya van a interactuar con Rodrigo, pero para esta parte televisada, Rodrigo, yo quisiera presentarte como una persona que tiene carrete en el mundo de las comunicaciones y en particular la televisión, que en algún momento dijo, esto tengo que llevarlo más allá. Ideó, fundó y dirige hoy día Cooking Media, que nos aparece en muchas partes, sobre todo en Canal 13, porque diría yo, ahí está el cerebro de los realities que hoy día esta señal transmite en Chile, pero también negocios en otras partes. Bienvenido, sí. Rodrigo Lagüey. Carlos, muchas gracias. Gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez por la invitación, de estar presente también con este grupo selecto de alumnos. Y nada, solamente estar a disposición para responder todas las preguntas y para de alguna manera ir viendo, retomando esa historia que tú comentas. Este Festival de Historia me pareció muy interesante el título de esta jornada. Y como te lo dije en su minuto, muy disponible siempre para colaborar, que es la forma que siempre he sentido y pretendo no perder para poder enfrentar los desafíos futuros. Vamos a empezar a revisar de a poco imágenes que aparecen en pantalla aquí en el monitor que tenemos al lado porque nos van a ir ilustrando parte de tu recorrido. Pero antes de llegar acá, que está en la parte ya más vistosa, más profesional, yo quisiera preguntarte, ¿cuándo empezaste tú a ver que tu camino era en las historias, en la televisión en particular? Yo creo que se fue dando porque yo vengo de un mundo muy tradicional familiar y en el colegio, la verdad que esto ya lo digo con mayor perspectiva, tenía esta iniciativa de poder armar cosas, de hacer que las cosas pasen. Más que crear tantas historias, armaba ciertos relatos internos en el curso, en el colegio, para que el colegio tuviese una forma de pararse en la comunidad. Entonces generábamos muchas actividades sociales, teníamos mucha relación con el entorno y, y muy relacionado al mundo del deporte también, que el deporte, yo digo que el deporte, el amor, la música son grandes, cuando digo amor, por ejemplo, la solidaridad, son tremendos drivers para vincularse. Y, y eso también me permitió en un minuto determinado, por distintas razones ya personales, encontrarme con el mundo de los contenidos, con el mundo de las luces, el mundo de los estudios de televisión, que fue súper casual, súper casual. Y poco a poco comencé a entrar en este mundo que me empezó a fascinar, me atrapó y vi en mí que me salía relativamente fácil, que se me ocurrían muchas cosas, pero eso lo fui vinculando inmediatamente con el mundo de los negocios. Yeah. Lo que sí tengo muy claro desde chico es que me encanta vender. Yeah, me encantaba hacer negocios, en vez de dejarme el vuelto del pan cuando era muy chico me mandaban a comprar. Iba a vender lo que sea, vendía cosas de mi casa, le vendía a los vecinos. Así es que esa plata creciera. Y me gustaba mucho. Yo ahora hago memoria y a los 10, 11 años yo tenía mi primer emprendimiento. No me daba cuenta que en ese minuto se llamaba emprendimiento. Ahora sí le puedo poner ese título, digamos. Oye, es que me gusta el punto. ¿Sabes por qué me gusta? Porque está bien, si yo voy a tratar de recrear tu algoritmo, dale. De exhibir tu algoritmo. Me paso la película, como tu cabeza, me imagino yo, se pasa una película y dice, esta cuestión puede funcionar. La ejecuta y la monetiza. Sí. ¿Así tiene que ser? Ojalá fuese así. Yeah. Creo que estamos hoy, sobre todo, inmersos en un mundo donde, sobre todo las nuevas generaciones, van a tener una oportunidad maravillosa de poder monetizar lo que ellos hacen y trabajar
en forma más independiente y no necesariamente llegar a grandes compañías. Esa transformación que estamos viviendo, que es una verdadera revolución industrial, o hizo fundamentalmente con las nuevas tecnologías, cuando estamos hoy día, cada día tratando de entender cómo va a funcionar la inteligencia artificial y cómo eso también nos va a impactar. No quiero hablar de golpear, a impactar. Positivo o negativamente, y va a depender mucho de cómo nosotros lo vayamos articulando. Evidentemente que es súper relevante tener muy claro cómo lograr monetizar los contenidos o lo que hagamos, porque finalmente eso nos va a permitir construir nuestras propias historias, nuestras propias familias, nuestros propios objetivos y nuestros propios sueños. Y no depender tanto que venga otra persona a decirte, "Güey, estás contratado". Yo me acuerdo de una anécdota que, no anécdota en realidad, ¿eh? Es una cuestión como un parte de tu historia. Me contabas de cierta vez que fuiste, y cuéntanos todo el detalle, por favor, pero donde había un pitch de negocio, gente como explicando una propuesta de Ah, pyme, sí, sí. de startup, y tú dijiste, aquí hay realidad televisable, aquí hay un producto televisivo. ¿Cómo fue eso? En esta carrera tú te encuentras con grata sorpresa y además comienzas a conocer a mucha gente. Y tuve la oportunidad de tomarme un café con un tipazo que hace tiempo no lo veo, que se llama Marcelo Díaz. ¿Ah? ¿No es el jugador de la U? No, 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 Ah, no, ya, no, no. Ex director de Incuba UC, perfecto. ¿ya? Una persona que sabe mucho y potencia mucho el mundo del emprendimiento, en fin. Alguien nos contactó, nos dijo, oye, ustedes se tienen que conocer, algo va a salir de acá. Nos tomamos un café un jueves, la conversación me dijo, mira, el sábado tengo un evento en la Católica, que es ¿de qué se trata? No, es un domo donde voy a encerrar a algunos geeks a pichar para llevármelo a Silicon Valley. Y yo dije, qué interesante, voy a ir. Y fui con mi hijo, que era muy chico, eh, casi como un paseo de papá e hijo, a ver cómo era esto. Y cuando entro a este domo, veo un mundo de personajes, de historia, de nerviosismo, de emprendimiento, de ganas, de gente nerviosa, otros llorando, otros riéndose. Y estuve ahí todo el día. Yo iba por una hora, Y tu estuve cabeza. todo el día y finalmente le dije a Marcelo, yo creo que esto es un docu-reality que Claro. se llama El Domo. Hago un seguimiento de personajes, déjame presentarlo a quien se lo presento. Se lo presenté a Corfo, encontré que había un fondo concursable de proyecto audiovisual en Corfo. Mandé la propuesta a la semana y pasó como un mes y al mes me llega una carta maravillosa que me había ganado el premio para financiar el proyecto. Buenísimo. En rigor me llama, yo trabajaba en ese minuto en Canal 13 y me llama el director ejecutivo del canal y mi jefe, que era el director comercial, me dice, tenemos que subir al cuarto piso porque el director ejecutivo del canal quiere hablar contigo. Yo pensé que me iban a echar, Sí, porque los yo que no lo hemos trabajado en conocía. el 13 Sí. sabemos lo que es el Yo cuarto decía, piso. O es muy bueno o es muy claro, malo. dijo, pero ¿por qué? Subo y nada, estaba el sobre ahí en la mesa, me quería conocer, me quería felicitar, dijo, cuéntame qué es esto. Me acuerdo que eran como 80 millones de pesos de financiamiento y le conté esta historia. Viajamos a Silicon Valley, tuve la oportunidad de ir a Facebook en ese entonces, Apple, donde entrevistamos a muchos emprendedores y donde hicimos este seguimiento de personajes, de participantes que se transformaron en tremendos personajes de contenido porque tenían grandes historias. De hecho, uno de ellos era de la Adolfo Ibáñez, estudiaba Mira. ingeniería comercial. Em, y la verdad que fue una tremenda experiencia porque, claro, como tú bien dices, uno ve algo que uno puede decir, acá se pueden construir historias y por lo tanto el llamado es estar muy atento a eso, estar con la sensibilidad abierta, con las antenas muy paradas, con los ojos abiertos y ver que hay muchas realidades que se pueden transformar en tremendas historias. Oye, si algo les llama la atención de lo que estamos conversando, compártelo con el hashtag Festival de Historias UAI. Se lo comento también a nuestros estudiantes que están acá en el set porque tienen una tareita por ahí. Y Ah, ya mira, estoy viendo algunos celulares levantados. A lo mejor de esto también salen otras de historias, todas que es lo que maneras. tú haces. Rodrigo, estamos hablando de qué año más o menos lo del domo. A ver, yo renuncié a Canal 13 el 2016. Yo creo que esto fue como el 2013, 2014, sí, 2012. ¿No? La verdad que no recuerdo mucho, pero fue hace años, hace El viaje muchos del años. héroe.
El Sí, héroe encuentra sí, esto, se gana un premio, se le abre la ampolleta, se le ilumina la ampolleta, se abre su cabeza, sí, pero renuncia un par de años después. Y uno sí. podría decir, uy, el héroe entró en el viaje En la difícil, en crisis, la en la parte crisis. complicada. No fue así. ¿Qué pasó después? ¿O fue así, pero también hubo giros? Yo creo que he pasado por mi carrera por distintos momentos. Yo tenía muchas ganas siempre de demostrar que había que salir de la caja, que no había que hacer lo mismo. Y me costó mucho que me escucharan, porque claro, cuando estás dentro de una compañía que es muy tradicional, hoy eso ha cambiado, pero costaba mucho buscar un espacio. Y llegó un minuto en que decidí renunciar. Me costó, no fue tan fácil porque yo ya tenía 2 hijos, tenía responsabilidades y el miedo paraliza. Y de verdad que me costó mucho tomar la decisión, pero también sentía en mi corazón, en mi cabeza, que tenía que dar un paso distinto. El tema era cómo financiaba mi futuro y la verdad que no lo tenía. No lo tenía porque la verdad que no tenía una espalda como para poder hacerlo, pero lo hice igual. Cerré mi computador, fui a renunciar y el 2016, final 2016, renuncié al canal. Llevaba ya 11 años en el canal. Entre ese periodo intraemprendí, desarrollé un área de negocios nueva, muy exitosa, ¿Qué pero fue lo que hiciste con Jean-Philippe, no? Cuando fueron a ver lo de las exactamente, pizzas, yo ¿o creo estoy que perdido? sí, ese proyecto fue el último que hice. Con Em, Jean-Philippe Cretón, para sí, dar el hice contexto. un proyecto. A ver, a mí me gusta mucho hacer programas de gastronomía. Siento que la comida es un tremendo driver de contenido. Por eso se llama Cooking Media, porque es una cocina creativa. Em, y claro, hice un proyecto que se llamó Semplicemente Pizza, pero siempre sacando en esta historia que yo sentía que no solamente había que hacer un programa de viajes con comida, buscando a los mejores pizzeros del mundo, porque la pizza es el producto con mayor consumo en el mundo. La gente no lo sabe, pero el producto que más se consume en el mundo de comida es la pizza. Mira, Son 5.000 millones de pizzas al año. Hoy eso ha aumentado y se consume en todas partes del mundo. Y hay una industria que muy pocos la conocen. Hay una asociación que se llama Asociación de la Vera Pizza Napolitana, donde yo que como que te postulé, certifica que que realmente tu pizza es es como el napolitana. ATP de las Ya. pizzas y Ah, por ya, eso ya. hay grandes concursos, es un mundo, Perfecto, perfecto. es un mundo que tiene muchos recursos y que promueve la industria a nivel mundial. Bueno, yo postulé con este proyecto, nos ganamos $50.000 y con eso pude parar un poquito el proyecto. Después yo con un computador salí a vender a distintas marcas del proyecto. Pero también sentía que no podía ser solamente un programa de televisión. Entonces dije, ¿por qué no hacemos también en la feria gastronómica del nombre del programa? Por lo tanto, el programa se transforma en 8 comerciales de 1 hora para promover la feria. Hicimos la feria gastronómica, la llenamos, vendimos 40.000 pizzas No te y los creo. propios cocineros eran nuestros propios participantes de este concurso. Entonces la gente hacía filas de su personaje que le tenía mayor cariño, que le llamó mayor atención gracias al programa. Entonces yo recuerdo que había una fila, estaba repleta del cocinero de Nueva York y una muy vacía del que era más, no menos querido, pero el que llamó menos la atención, que era, por ejemplo, el participante de Sao Paulo. Yo le decía a la señora, pase a esta fila que está lleno. No, yo quiero esta, y era la misma pizza. Oye, pero muy O- entretenido porque tú, perdón la interrupción, pero cuando tú nos estás contando esto, dices el personaje tanto, el personaje tanto. Tú ves historia, tú ves sí, personajes. Donde alguien ve un cocinero, tú ves un personaje. sí, sí, ya al inicio era más difícil, pero ya con el paso del tiempo, yo llevo muchos años en esto, uno va identificando a distintos personajes y sobre todo historias o momentos o espacios. Em, lo que hay que entender es que hay micromundos y esos micromundos hay que irlos contando. Está el mundo gastronómico, está el mundo social, está el mundo de la música, el mundo del deporte. Son micromundos que hay que ir entrando y que desde ahí tú puedes generar distintos proyectos de cualquier índole, no solamente de entretención, sino que también desde el mundo social, donde hicimos un proyecto muy bonito, que se llama Aquí Somos Todos, que era un proyecto social que tuvimos Con Ángeles con Araya, lo Ángeles hicieron. Araya, gran conductora y gran amiga, Sí. gran periodista, y que a mí me cambió la forma de ver el mundo.
Y ahí sentí que las comunicaciones no solamente tienen que estar para informar, lo que nos dicen siempre, ¿no? Entretener, sino que también para servir. Y yo siento que este país lo amerita, lo ameritaba en su minuto y hoy más que nunca. A mí me encantaría volver con ese proyecto porque le cambiamos gracias a la televisión y a la colaboración de muchos, entidades gubernamentales, no gubernamentales, fundaciones, la sociedad civil en general, a poder colaborar y hacer cumplir sueños y poder solucionar de alguna manera algunas problemáticas sociales que la gente en particular le estaba afectando. Año 19 al 22, más o menos. Exactamente, sí, al 22. Claro, porque fue durante la pandemia más bien, y post-pandemia. Terminando la pandemia, nosotros hicimos un contrato por 80 capítulos, terminamos haciendo 568 capítulos en vivo y en directo todos los días. Y solo para dar un contexto a los muchachos más jóvenes que pronto no están tan claros con el proyecto, aquí somos todos, literalmente lo que dice su nombre, Sí. una comunidad al servicio de ayudar a alguien que necesita algo. En terreno, alguien detecta una persona que necesita un techo para su casa porque se gotea, porque es un adulto mayor que no tiene dinero para mantenerlo. Ahí está la comunidad aportando y ustedes facilitando esos aportes. Así Ese es. era más o menos el concepto. Esa era la dinámica. Y teníamos 2 casos diarios, hacer una mini teletón todos los días con 2 casos diarios. Buena definición. Sí. Y ese era el desafío. Y la verdad que nos encontramos con unas historias y con una realidad de Chile que la verdad que teníamos que tener mucha fuerza para aguantar aquello. O sea, yo vi gente de mi equipo llorando en el switch porque muchas veces no podíamos lograr la solución, pero yo le decía, tranquila, no te preocupes, nos secamos las lágrimas y el otro día seguíamos con la misma historia. No soltaban la No historia si no soltábamos se la cumplía historia, la meta. no soltábamos la Ay, qué historia, bueno eso. porque también era muy, muy riesgoso poner la historia a disposición del tiempo del programa. Claro. Eso no corresponde. Era antiético, poco responsable, y por lo tanto dijimos, bueno, si no llegamos ahora como la vida, no pasa nada, pero sigamos insistiendo hasta que lo solucionemos. Y no solamente teníamos que ver con un problema como tú, siguiendo tu ejemplo, de un problema estructural de una casa, sino que también, por ejemplo, nos encontramos que había un grupo de familias, de 250 familias en San Bernardo, que no recibían su casa hace ya 2 años por un problema burocrático. Habían postulado un subsidio. Habían postulado un y no subsidio, había las casas entrega. estaban construidas, nos contactamos con el Ministerio de Vivienda, nos contactamos con el ministro, nos contactamos con el grupo de abogados, juntamos la problemática, pusimos foco en aquello y en 2 meses y medio fuimos capaces de entregar en conjunto a este grupo de personas sus casas que le venían esperando hace 2 años. Ese capítulo es un capítulo que yo recuerdo mucho porque no tenía que ver con esta cosa más asistencialista, sino que también tenía que ver con que fuimos a detectar un problema estructural y gracias a la televisión lo pudimos solucionar. Me encanta esto porque además ahí es donde sale Superman. ¿Por qué lo digo? Nuestras narrativas, y ya que hablamos de historia, yo siempre le digo a los chiquillos y las chiquillas, a los estudiantes nuestros, ¿qué era Peter Parker, además de Spider-Man? Un reportero gráfico. ¿Qué era Superman, además de Clark Kent? ¿Qué Sí, era? verdad. Era periodista, ¿no? Y entonces en la narrativa te dicen que esto es de superhéroes, que hay un acto heroico, que hay un poder que es el de la comunicación Sí. y el de los y las periodistas al servicio de un otro. Sí. Eso a mí me encanta. Ahora, saltemos acá. Perdona, esto me gusta puedo igual. cortarte algo. Sí, Hay sí, un sí. poder, pero fundamentalmente hay una responsabilidad. Como dijo el tío Ben Sí. a Spider-Man. Hay una responsabilidad y esa responsabilidad hay que tenerla y considerarla siempre porque uno puede hacer cierto tipo de proyectos, hasta en la misma entretención hay que tener una línea editorial que la tienes que tener bien firme porque no te puedes equivocar. Esto es un trabajo que todos lo ven y por lo tanto todos opinen y entonces es bien duro eso. O sea, hay otras pegas que tú te puedes equivocar y nadie lo sabe tu jefe y tu grupo, pero acá no. Es muy expuesto, digamos. Como decíamos antes, en el contexto del Festival de Historia, nosotros hacemos 20 minutos televisados, que son estos, y después vamos con una conversación más abierta. Tengo un director arriba que me va a tirar las orejas. No, pero a mí, porque yo me voy a tomar la licencia de que nos tomemos 5 minutos más a partir de ahora. Bueno. ¿Ya? Y me levantó el dedo así como, muy bien, ya. Porque quiero dedicarle 5 minutos a esto que me parece que debe quedar en la parte televisiva. Cooking Media, lo que fundaste, y
exponencialmente cómo fue creciendo con los realities y otros proyectos que vamos a empezar a ver aquí. Cuéntame a la luz de la ventana que tenemos. Estos formatos son bien relevantes a nivel de industria porque hay mucho interés de otros países. Hoy día estoy, de hecho, como te comentaba, la próxima semana me voy a Paraguay, Ecuador. Tengo unas reuniones también en España para poder desarrollar este tipo de formatos. Hoy día entramos como Cooking Media en este mundo que es muy interesante, pero también significa una logística de producción muy grande. O sea, hay que tener en el back office, o tras las cámaras más bien, un nivel de producción importante, estar preocupado del tema legal, migratorio, contrato, seguridad, o sea, en fin, hay un mundo que no se ve y que es bastante complejo, bastante estresante, hay que decirlo, pero al mismo tiempo muy satisfactorio porque además promueve la industria. Aquí trabaja mucha gente, o sea, algo que a mí me gusta como emprendedor eh, es dar trabajo. Es que yo veía la cantidad de fierro y yo decía, para que se levante ese fierro, primero tiene que haberlo comprado alguien y estar ahí. Y si Exactamente. multiplicas toda la operación, y ni siquiera había pensado en los temas migratorios, Sí. es un montón. ¿Por qué les invito a pensar en eso? Porque cuando nosotros hacemos un programa, que es lo que regularmente trabajamos desde este lado, hacer una nota de televisión, un programa o algo, necesitamos una pauta, ¿cierto? Que es una guía, una hoja de ruta. Yo me imagino la pauta de producción de ustedes y de logística, debe ser, pero feroz. O sea, el nivel, la gracia que tienen estos proyectos, y es lo que trato yo también de impulsar, es que tenemos dentro de la compañía, no solamente hay un equipo de contenido, hay productores, técnicos, pero también hay abogados, tenemos 3 abogados, ingenieros comerciales, contadores, auditores. O sea, hay un abanico de profesionales que trabaja en torno a la producción en donde que es súper necesario y es obligatorio tenerlo, ¿verdad? Porque finalmente montar este tipo de proyectos para poder evitar problemáticas de verdad que y soporte, y además para tener un control de gestión que te permita que esto sea un negocio, porque es muy fácil que esto se te vaya a las manos y que si no te das cuenta te pasaste el presupuesto, tenías un desvío presupuestario y no lo puedes recuperar. Eh, yo siempre voy a plasmar esto desde el punto de vista del negocio, porque mi obligación es aquello, es que la compañía sea lo más sustentable posible para que nuestros colaboradores tengan la mayor cantidad de trabajo posible durante muchos años. Ese es mi gran norte, digamos, Oye, ¿verdad? mi corazoncito periodista de datos, yo Dale. que me dedico al periodismo de datos, no puedo evitar preguntarte justo en este punto si es que nos pueden liberar algún dato, así como de presupuesto. Esto es lo que sale a hacer X cosa. Esto es lo que, en la dimensión de lo que uno ve en un reality, por ejemplo, cuánto cuesta, cuánto. Sí, mira, hay de todo. Va a depender de la cantidad de capítulos, pero em, voy a poner un ejemplo. España, MasterChef de España, pagan $100.000 por capítulo. O sea, ganar o servir, Italia me lo quería comprar en $100.000 por capítulo. 110 millones de pesos Sí, por capítulo. por capítulo. Por capítulo. Son otros mercados. Sí, claro. Chile es un mercado mediano versus el mercado latinoamericano. Y esto tiene que ver mucho con la audiencia. Tú no puedes tener un precio lineal, porque tiene que ver con la masa de audiencia que tú vas a alcanzar. Lo que finalmente tú llegar al público colombiano no es lo mismo que ir al público paraguayo, Claro. por un tema de volumen, ¿verdad? A ti te puede costar lo mismo, pero yo cobro de acuerdo a la cantidad de gente que tú vas a llegar y al ticket publicitario, y es muy importante que tú comiences a estudiar cómo es la inversión publicitaria en el territorio que tú vas, con quién vas a negociar, cuál es el ticket de ingreso, cuánto más o menos paga un canal por un programa Prime, y ahí tú lo vas acomodando, ¿verdad? Pero no son proyectos baratos y por lo tanto tú tienes que tener siempre un proyecto muy 360, que es lo que estamos viviendo, por ejemplo, o sea, Canal 13 tiene la virtud y la capacidad, por ejemplo, de solventar este proyecto a partir del mundo televisivo y también del mundo digital. El mundo digital es un mundo tremendo para este tipo de proyectos. Nosotros en Perú hoy día estamos haciendo la Granja VIP en Perú. En junio termina la primera temporada, partimos en marzo, y es con una señal 24/7, y es muy loco lo que está ocurriendo el fenómeno. O sea, es un canal muy chico el que se lo estamos haciendo, que hace como 15 años fue importante, pero
Estaba como, viene con nuevos dueños, con nuevo impulso y por eso quisieron hacer este proyecto. Pero nosotros en digital somos primer lugar por sobre América. Y el canal América en Perú tiene un 60% de participación Claro. de mercado, 60% de audiencia. El 60% de la audiencia en Perú es de América y el resto se lo reparten en tres canales. O sea, Pero nosotros en digital, ¿usted agarra y cuánto? nosotros se lo 10? hacemos al más chiquitito, Ah, ya. ¿ya? Al más chico, que yo creo que tiene como el 5%. Mm. Pero él en digital pasó al primer lugar. Es una locura. Y hoy día el avisaje en digital es Muy fortísimo. fuerte, pero para eso tiene que estar muy preparado. Claro. Y como, bueno, la historia dice que yo tenía muchas ganas en paralelo, todo es en paralelo, ¿ah? Tenía muchas ganas de abrir la Cooking Media en fuera de Chile. De hecho, tuve una oportunidad importante en México antes de la pandemia, se cayó por la pandemia, y luego fui a Perú, donde abrimos la compañía en Perú, y allá tuvimos una muy buena reunión con un canal de allá que se llama Latina Televisión, y logramos hacer un deal y poder lograr financiamiento para armar un hub de producción en Perú. O sea, ¿Ya? centro de operaciones en Perú. Un centro de operaciones Ya. en Perú, pero elegimos Perú porque hubo alguien que me apoyó en el proyecto. Ok. Y esto lo descubrí cuando fui a México, precisamente a este Claro. proyecto, donde fui a unos estudios que se llaman Estudios Churubusco. Los Estudios Churubusco es un mini Hollywood en México. Y cuando llegué a ese lugar, nuevamente me rompió la cabeza y dije, esta es la oportunidad, hay que generar una plataforma para que las producciones puedan estar ahí en forma cómoda y eficiente. Y presenté el proyecto a este canal y aparece Gran Hermano con Chilevisión. No estaba tan equivocado, digamos. Claro. Y ahí retomamos la conversación con Canal 13 y ahí comenzamos a trabajar desde Perú para Canal 13, Tierra Brava, Ganar o Servir, Palabra de Honor, Mundo Opuesto, en fin. Si hay algo que agradecemos de que tú estés acá hoy día, es que, y es lo que buscamos en la UAI, permear de esa mente inquieta, pero aterrizada a la vez. Y yo creo que tú lo tienes, te lo Gracias. celebro. Sí. Entonces yo me imagino que en ese momento Rodrigo dice, ya, pero el hub está en Perú, yo tengo que llevar el hub a otra parte. Sí, luego de hacer 5 reality en forma consecutiva, o sea, para que se imaginen, cada reality son 130 capítulos, con Mundo Opuesto hicimos 210 capítulos, de 80 a 90 minutos de contenido, con un equipo de producción cercano a 185 personas. En forma consecutiva, de verdad que es histórico. Nunca la televisión chilena había logrado tal nivel de producción, prácticamente en línea. Eso hace que seamos extremadamente eficientes. Pero también sentía que en Chile estaba todo para hacerlo. ¿Por qué hacerlo en Lima? ¿Por qué no en Chile? Si es que en Chile también tenemos los espacios, tenemos la técnica, los profesionales, los periodistas, los camarógrafos, sonidistas, en fin. Y también sentí una misión de poder colaborar y aportarle al país, de poder tener un hub importante. Entonces hicimos ahí una alianza, ya con este aprendizaje de Perú, hicimos una alianza con Canal 13 y armamos en conjunto un proyecto que se llama Hub 1000, que está en Calera de Tango y que hoy día está funcionando para hacer distintos proyectos televisivos, entre realities, programa de competencia, futuro vamos a hacer ficción ahí, en fin, donde Cooking administra todo este proyecto y lo puede desarrollar, y donde Canal 13 evidentemente tiene esta prioridad de desarrollo de contenido. Ahora, a mí, yo no soy el cerebro de los realities, a mí no me gusta mucho porque yo colaboro en esos proyectos. Fue una etiqueta que te puse Sí, yo, por si está acaso, bien, no ¿ah? lo sé, pero porque finalmente quien ejecuta la idea de los formatos es un equipo que hay un productor ejecutivo y director de contenido. Mi labor y mi trabajo es precisamente lograr estos grandes soportes tecnológicos con modelos de negocio integrados para poder desarrollar de la forma más eficiente estas producciones. Vale decir, Perfecto. cualquier productor o director de contenido que venga con un proyecto X, que no solamente sea un reality, conversamos y lo podemos transformar en un buen programa de televisión. Y nosotros ponemos todas las garantías, tanto técnicas como humanas, digamos, para poder desarrollar el proyecto. Y ahí estamos hoy día con ese proyecto, y eso también significa que Cooking Mediodía no dejó de hacer el hub en Perú. Hoy día nosotros compramos el hub de Perú, es 100% nuestro hoy día, y por lo tanto tenemos 2 hubs en Chile, 2 hubs en Latinoamérica, uno en Perú, que es de 16.000 metros cuadrados,
y el de Chile, que son 46.000 metros cuadrados, y tenemos hoy día una capacidad de desarrollo de producción, yo diría que es la más importante, una de las más importantes de Sudamérica. Rodrigo, con ese dato nos quedamos en esta primera parte que es televisiva. Gracias a quienes nos han seguido por YouTube y gracias a ti, Rodrigo. Te pasaste. Carlos, de muchas verdad. gracias. Sigan el Festival de Historias, recuerden, en Festival de Historias UAI. Y ya vienen más entrevistados en Viña del Mar y Santiago hasta el viernes de esta semana, del 11 al 15 de mayo. Hasta pronto.